Pido ayuda económica, invito a las muchachas a venirse con nosotros. Anímense a entregarse a Dios. Hoy celebramos la fiesta del Arcángel San Gabriel. Significa la potencia de Dios, la fuerza de Dios. Quiero fijarme en dos puntitos muy actuales. El primero, la virtud angélica. ¿Cuál es? La pureza. Los ángeles no tienen cuerpo y la Iglesia nos habla de ellos, nos los pone de modelo. Un ejemplo es Santo Tomás de Aquino, se llama el doctor angélico por la pureza, por su corazón limpio. Y él mismo lo dice en sus obras, ¿verdad? Una persona que es impura se ciega. La impureza cierra los ojos. En cambio, los que son limpios de corazón, ¿cuál es la bienaventuranza de Cristo nuestro Señor en el Santo Evangelio? Verán a Dios. La pureza hace que comprendamos, que entendamos, que seamos sabios, que miremos las cosas como son. Pues bien, el día de hoy se está atacando de nuevo el celibato sacerdotal. Están diciendo que es una ley eclesiástica que se puede cambiar cuando quieran. Y yo quiero responder con las mismas palabras con que respondieron tres grandes obispos del día de hoy. Uno es un obispo de la Amazonia, ya retirado, viejecito, que habló cuando se celebraba ese sínodo de la Amazonia, que entre las deliberaciones de los escogidos para ese famoso sínodo, algunos de ellos conocidos míos, y sé bien quiénes son y quiénes fueron en mis tiempos, ¿verdad? Otro obispo de África que fue perseguido, que fue amenazado de muerte, compañero mío, ¿verdad? Y otro obispo de Roma, el Papa Benedicto, el cardenal Roberto Sara y ese obispo de la Amazonia. Los tres dan una respuesta. El celibato, mis hermanos, no es una ley eclesiástica, no. El celibato es lo que Jesucristo exige al que lo quiere seguir. Deja a tu madre y a tu padre, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. El que no, fíjense bien, el que no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, no es digno de mí. Yo vine a traer la espada, a dividir. Son palabras de Jesucristo. Él preparó pedagógicamente, como se dice, ¿verdad?, con tiempo a sus discípulos, que ya eran discípulos de Juan Bautista. Juan Bautista, ¿se casó? No.
Él nunca se casó. El profeta Elías se casó, nunca se casó. Y dice nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista fue el nuevo Elías que vino a preparar la venida del Mesías. Los judíos todavía lo esperan. Elías, de una manera muy simpática, los judíos. Y ponen en sus fiestas siempre un lugar vacío una silla vacía para el profeta Elías, para que pronto venga el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y a Elías, al nuevo Elías, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Jesucristo nuestro Señor lo dice. Vino Elías y hicieron con él lo que quisieron. Le cortaron la cabeza. Y fueron los judíos. No, fue el rey Herodes. El rey Herodes era rey de Judea, perdón. Era judío también. Es que él era descendiente de los edomitas. Pues sí, pero ya en 3, 4 generaciones ya era judío. Juan Bautista preparó sus discípulos a separarse de sus familias o a seguir su propio ejemplo, no casarse. Uno de esos discípulos es San Juan Evangelista. Primero, antes de ser discípulo de Jesucristo, fue discípulo de Juan Bautista. Y entonces, cuando llega el momento, nuestro Señor los llama y dejan a sus familias. Pedro, Andrés, Santiago, abandonaron a su familia. No con desprecio como yo abandoné mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, como las religiosas. No es un desprecio, no. Es para bien de ellos también. Las primeras almas que nos tocan salvar son nuestros propios familiares, los próximos, los que están más cerca de nosotros por la sangre. El sacerdote debe ser célibe. Los diáconos también, que escogieron los apóstoles, los primeros 7 diáconos, o eran vírgenes solteros, como San Esteban, el protomártir, el primer mártir, o habían dejado ya su familia, como el diácono Felipe, que evangelizó Samaria, que bautizó al etíope ministro de la reina Candaces de Etiopía. Se narra en la literatura apócrifa, pero primitiva de la Iglesia, que el diácono Felipe tenía hijas. De San Pedro se dice que Santa Petronila era hija de San Pedro. Conocemos el episodio de la suegra de San Pedro y de San Andrés. Hermanos, se han de haber casado con 2 hermanas. Cristo la cura de una fiebre. Pero dejaron a sus familias. Tanto que San Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Quid ergo erit nobis. ¿Qué nos vas a dar a nosotros? Y nuestro Señor, contento y al mismo tiempo medio travieso, ¿verdad? Le dice: el 100 por 1 en esta vida, con lágrimas, y la vida eterna. Entonces,
clarísimamente. Pero, perdónenme, señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que ir a las fuentes. La Iglesia siempre pidió, desde los primeros tiempos, siguiendo la costumbre del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la costumbre del Antiguo Testamento? Los sacerdotes, cuando venían a Jerusalén, cuando les tocaba su turno, se habla el turno de Abía, era el turno de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Cuando le tocaba su turno de servir en el altar, tenían que estar separados de sus esposas. Cuando el rey David era perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar, y llegó al tabernáculo, entonces no existía todavía el templo de Jerusalén, era el tabernáculo, con el sumo sacerdote Abiatar, y le pidió panes para comer. ¿Cuál fue la condición que le puso el sacerdote? Si tú y tus muchachos no han tenido relaciones con sus esposas, sí, dice, desde hace varios días estamos en camino y no han tenido ninguna relación sexual con su esposa. Entonces les dio los panes de la proposición que se cambiaban para que comieran. La ley era clara, la tradición patentísima, no se puede negar, a menos que seas un fanático. Para servir al altar tenían que estar separados de sus esposas. Y al inicio del cristianismo la Santa Misa comienza a ser diaria, cotidiana. Y entonces los diáconos casados, los sacerdotes que eran casados, como diario tenían que servir al altar, tuvieron que abstenerse del santo matrimonio. Y sí, hubo muchos sacerdotes casados al inicio de la Iglesia. Más aún, hubo papas que fueron hijos de sacerdotes casados, pero no fueron hijos durante el sacerdocio, sino antes. Nunca se ordenaba sacerdote o diácono a alguno y después se casaba, no. Y lo que sucede en las iglesias separadas de Roma son abusos. Precisamente por eso decimos que están separadas de Roma. La tradición es, sí, un hombre casado que ha cumplido con las condiciones que pone San Pablo en las epístolas pastorales a Timoteo y a Tito, de que haya educado bien a sus hijos, que no sea hombre borracho, marido de una sola mujer, que se sostenga por sí mismo económicamente. Puede ser ordenado, sí, pero una vez ordenado ya no puede tener relaciones con sus esposas. Entiéndalo, toda ese ejército de diáconos casados que inunda la iglesia están mal. Si tú sirves al altar, debes dejar a tu esposa. Podrás vivir en la misma casa, pero no acostarte en la misma cama, entiéndelo bien. Esa es la tradición de la iglesia. Y no te lo digo yo, ponte a estudiar. Te lo dice el Papa Benedicto
te lo dice el cardenal Roberto Sara, te lo dicen los obispos sensatos y sabios y estudiosos de la historia de la Iglesia. Que eso se haya puesto por escrito después, basta que leas a Maimónides. Maimónides tiene varios libros y es, para mí, el más grande de los rabinos. Estudió a Aristóteles, y muy bien. Estudió a los comentadores de Aristóteles, Alfarabi, Avicena, y el mismo San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, leyeron a Maimónides. Y entre los rabinos serios hay un dicho: mi Moshe le Moshe lo hayaki Moshe. Desde Moisés, el del monte Sinaí, hasta Moisés Maimónides, no hay otro como Moisés. ¿Cuál? Como Moisés Maimónides, hombre instruido, hombre devoto. Él tiene una obra que se llama Mishneh Torah, que comienza con 14 puntos. 14 en hebreo, lo vemos en el Evangelio de San Mateo, primer capítulo dice 14 generaciones desde Abraham a David. 14 generaciones desde David a la deportación de Babilonia. 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Yad significa mano, está compuesto del número 10, la yota, y del número 4, Dalet. Eso se llama la gematría. Es el juego de las letras, interesantísimo. Lo utiliza San Mateo, repito, ahí 14 lo pone con otras letras. David, Dalet 4, Vau 6, van 10, ¿no? Y otros 4, otra Dalet 14, ¿no? David. Y también Yad, son 14. Entonces, en esa es el primer capítulo, el inicio de la obra de Maimónides que estoy mencionando. Habla allí de la tradición y dice que se sabían de memoria todo, y es cierto, mis hermanos, todo lo que es la Mishnah, se lo sabían de memoria, todos. Es la ley oral, enseñada por Moisés. Generación tras generación se fue pasando de memoria hasta que llegó el tiempo, después de la destrucción de Jerusalén, más o menos año 200 y pico, se vio la necesidad de ponerla por escrito. Y un rabino la puso por escrito, exactamente igual. Si ustedes se meten a Wikipedia van a ver, en Wikisource, en las fuentes de Wikipedia en hebreo, ahí van a ver ustedes que hay unos esquemas mnemotécnicos para memorizar la Mishnah, eficacísimos, de memoria se la sabían. Porque es la ley por boca, no la ley escrita. También la Torá, también la ley de Moisés se la saben de memoria. Yo conocí un sacerdote español, ya murió, que se sabía toda la Biblia en latín, toda, de memoria, mis hermanos. Me quito el sombrero. El marqués que nos escribió muchas cartas, ¿verdad? Fue un grande hombre, para mí un santo, totalmente aplastado por los progresistas en Roma.
en el Vaticano. Un grande hombre. Pues bien, mis hermanos, dice Maimónides, esa tradición se conservó siglos sin escribirse, más de 1000 años sin escribirse, se pasó de generación en generación. Esa es la fuerza de la tradición. Luego se hizo pues la Mishnah y después el Talmud, que la explica más, que también se lo saben de memoria muchos. Enorme, es un océano de libros. Y así también en la iglesia, mis hermanos, la tradición del celibato sacerdotal es inmemorial. Todos la sabían. Ya comienza a escribirse, dicen, en el concilio de Elvira, en España. Es la primera vez que se habla del celibato. Tonto, ignorante, burro. Es la primera vez que se pone por escrito algo que de generación en generación se sabía oralmente. Es la tradición. La tradición, por definición, es algo que se contrapone a lo que está escrito, a la Sagrada Escritura. La tradición no está escrita, se vive en la iglesia. Y es la tradición del celibato. De manera que no es una ley eclesiástica, es la tradición de la iglesia. O sea, un canal de la revelación. Entiéndanlo, por favor, y estudien, Qué tristeza ver el día de hoy grandes personalidades con tanta ignorancia. Ese es el primer pensamiento, pesado. Pero estamos en guerra, mis hermanos, estamos en guerra. Tenemos que defender la misa tradicional, la iglesia la tenemos que defender. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Peleando. ¿Con qué? Con armas poderosas. Todo lo que afirmo lo estoy probando, aunque sea una pequeña humilía. El segundo punto es la pureza. ¿Cómo vamos a ganar esta guerra contra el demonio, contra los ángeles caídos, ángeles infernales? Con la ayuda de los ángeles buenos. No solo San Miguel, San Rafael, también San Gabriel. San Gabriel tuvo un encargo diferente a San Rafael, diferente a San Miguel. Y son los 3 ángeles que venera la iglesia. Todos los demás ángeles, mucho cuidado, porque pueden ser demonios. Y el culto a los ángeles que se ha suscitado entre los protestantes, entre los herejes, en estos últimos 30 años, yo ahí he quemado toneladas de libros sobre los ángeles. Es demonología. Son demonios. Entiéndalo bien. San Gabriel es el ángel de la pureza. Fue escogido por Dios para la fiesta de mañana, la encarnación del Hijo de Dios, la anunciación a la Santísima Virgen María, purísima, llena de gracia. Y el mensajero es San Gabriel. ¿Qué significa Gabriel? Dijimos al inicio que la fuerza de Dios, la potencia de Dios, el poder de Dios. Gibor en hebreo, ¿qué significa? Soldado, guerrero, peleador, luchador. ¿Queremos luchar? ¿Cuál es nuestra arma? La pureza. La pureza en la iglesia. Este es el ataque del demonio en este momento en la iglesia.
maldecir a los adúlteros, bendecir a los que viven en fornicación. Los obispos, todos, están aplaudiendo con eso la impureza, la lujuria, los pecados gravísimos contra naturaleza que claman venganza delante de Dios, por los cuales destruyó a Sodoma y Gomorra. Digan lo que digan los nuevos disqueteólogos que se doblan ante lo político. No, mis hermanos. La pureza es la fuerza de Dios en nosotros. ¿Quieres tener tú la potencia de Dios? ¿Quieres ser un guerrero, una guerrera para defender a la iglesia? Sé limpia de corazón, sé limpio de corazón. Esa es nuestra fuerza y el demonio nunca podrá. Porque los limpios de corazón ven constantemente a Dios ya desde esta tierra. Y el que ve a Dios es porque Dios lo está mirando, lo está cuidando. ¿Qué significa providencia? ¿De dónde viene? Videncia, de videre, video, vides, videre, visi, visum, ver. Si yo veo a Dios, Él me está viendo. Así es en hebreo también, ¿eh? Es Dios que mira a sus hijos y los cuida. No podrá el demonio contra nosotros. Y los enemigos de la iglesia, externos e internos, no van a poder si somos limpios de corazón. Estos dos pensamientos nos animen en este momento tan triste de la iglesia, en que los malos pastores están queriendo que se apruebe el pecado de impureza en la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.